Buenos días, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy lo que son los métodos de acceso al medio físico. Vamos a comenzar ya la explicación de cómo funcionan las redes de computadoras y cuáles son los mensajes y las estructuras que se intercambian durante un proceso de comunicación desde una máquina de origen hacia una máquina de destino. Entre eso vamos a comenzar con lo que es el acceso al medio físico, que básicamente sucede en la capa de enlace a datos en el modelo OSI, lo que se conoce como la capa de acceso a la red en el modelo TCP/IP. Entonces, comencemos con esta parte, señores. Lo primero que tenemos que tener claro, tocando un poco la capa física, es que los medios físicos son aquellos que se encargan de la transmisión de la información. Estos son los medios que toman los bits y los transmiten desde el emisor, pasando por los equipos intermedios hasta llegar al receptor. Y que existen tres tipos de medios que, digamos que a nivel general podemos utilizar, que son los medios cableados en cobre, los medios cableados en fibra óptica y las transmisiones inalámbricas, de las cuales también se podría subdividir en diferentes tipos de transmisiones inalámbricas, desde ondas de radio hasta señales a través de rayo láser e infrarrojo. Entonces, estos son diferentes medios. Entonces, cada medio, cada acceso al medio es diferente, porque los medios físicos, pues cada uno tiene sus propiedades y sus características, las cuales deberán ser tenidas en cuenta a la hora de definir cómo colocar los datos en este respectivo medio, ¿verdad? La codificación de la señal se debe realizar para que se transmita el mensaje en diferentes tipos de medio. Si son cables en cobre, pues la transmisión se hace a través de impulsos eléctricos, ¿verdad? Que coincide con los patrones definidos en la capa de enlace a datos de las tramas que se van a transmitir, para especificar los unos y ceros. Ahora, no tengan, esto ya a nivel de telecomunicaciones, no piensen que las transmisiones son simplemente una señal cuadrada esa normal 010101, porque en realidad la señal tiene un patrón de onda distinto según el tipo de conexión en cobre específica, qué tipo de señalización utiliza según los adaptadores y los cables de red utilizados. Porque no solamente existen los cables UTP o los cables de pan trenzado, ya que existen cables seriales que, bueno, que ya han dejado de utilizarse un poco, pero que manejaban diferentes tipos de transmisiones eléctricas. La fibra óptica, que usa pulsos de luz, básicamente fotones, se transmiten la luz desde un emisor hacia un receptor dentro del intervalo de la luz visible, o que usan la parte de rayos infrarrojos. Y las transmisiones inalámbricas, que determinan los patrones de ondas electromagnéticas que muestran los distintos valores que se están, digamos que transmitiendo. Entonces, son las diferentes formas de transmitir la información en el medio físico. Entonces, la capa de enlace a datos es la que se encarga de intercambiar las tramas entre los diferentes nodos. ¿Qué es las tramas? La trama es lo que se conoce como la unidad de datos del protocolo, que contiene la información que es gestionada por la capa de enlace, conocida como el encabezado de trama, el fin de trama y los datos intermedios que se corresponden con los datos que vienen de las capas superiores, ¿verdad? Entonces, esta capa de enlace a datos es la que se encarga de que esa trama se coloque, como ya he dicho, en el medio físico. Entonces realiza dos funciones o dos servicios básicos. Acepta paquetes que vienen de la capa 3 y los empaqueta agregándole sus encabezados respectivos de esta capa para formar la PDU conocida como trama, excepto cuando la conexión es por ATM, que es un protocolo de enlace a datos donde el empaquetado se conoce con el nombre de celda, aunque ATM ya ha dejado de utilizarse. Y controla también el acceso al medio y realiza lo que es la detección de los errores o de los posibles errores que se hayan generado a nivel de la capa de enlace. Tengamos claro que, si se acuerdan sus clases de fundamentos de redes, cada capa se encarga de una función específica dentro de la transmisión y se comunica exclusivamente con la misma capa del otro lado.
¿oyeron? A través de los encabezados respectivos. Entonces, la capa de enlace a datos, como es la capa que se encarga de la interconexión entre el hardware y el software, se subdivide en dos subcapas. La LLC, que es la control de enlace lógico, que es la que se encarga de la comunicación a nivel de software y es la que maneja todos los procesos de comunicación con los servicios de las capas superiores, en este caso de la capa de red. ¿Listo? Entonces, esta es la capa que se comunica con la capa 3 del modelo OSI, la capa de red. Y la capa de control de acceso al medio, o MAC, ¿sí? De Media Access Control, que define los procesos de acceso ya al medio físico. O sea, esta es la que se comunica con el hardware. Y acá es donde también se define lo que es la dirección MAC o la dirección de capa de enlace, que viene a ser la dirección física que viene quemada dentro de la tarjeta de red y de la cual vamos a hablar en la próxima clase. Entonces, aquí tenemos un diagrama sobre las capas red, enlace a datos y física, que son las capas del modelo OSI, que red y física son las que cubren a la capa de enlace a datos. Entonces, la subcapa LLC se encuentra del lado de la capa de red, en la parte superior de la capa de enlace a datos, y la subcapa MAC es la que gestiona el acceso a la capa física. Y ahí es donde aparecen nuestros estándares de transmisión para la capa de enlace a datos y la capa física, que son Ethernet como protocolo de transmisión cableado, básicamente con el estándar IEEE 802.3, Wi-Fi, que es obviamente pues las señales inalámbricas, que es la IEEE 802.11, Bluetooth, pues un subestándar del 802.15 de la IEEE. Entonces, como elementos ya, estos son los diferentes formas de acceder al medio físico, los diferentes medios físicos existentes, y el detalle es que cada uno de estos medios tiene una forma en la cual se puede acceder a él. Algunos medios utilizan formas compartidas de acceso porque se basan en la misma estructura, así que pueden compartir un mismo método de acceso al medio. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Pues los protocolos de la capa de enlaces regulan cómo se da el formato de la trama para los diferentes medios. O sea, si es Ethernet, la estructura de la trama va a tener una forma. Si es Wi-Fi, la estructura de la trama va a tener otra forma. Si es Bluetooth, va a tener otra forma distinta. O sea, van a tener informaciones diferentes. ¿Listo? Y entonces quiere decir que no es solamente el tipo de medio físico, sino también información adicional a el método de acceso que se va a utilizar para ese medio físico. ¿Oyeron? Porque es probable que incluso una señal utilizando el mismo cable Ethernet no utilice el método de acceso al medio por defecto de estas enlaces, porque no estamos utilizando Ethernet a pesar de que estamos usando el mismo cable UTP. Ya esto dependería de la tecnología de la tarjeta de red, ¿verdad? Entonces, en cada salto, y esto es algo que tenemos que tener claro porque esto me da la explicación del por qué la trama Ethernet cambia cada vez que hay un salto de red. Entonces, en cada salto a lo largo de la ruta, los dispositivos intermedios aceptan tramas de los diferentes medios, la desencapsulan y la reenvían como una nueva trama. Quiere decir que cuando mi PC le manda la señal al router, a mi equipo de borde, él tiene una información de enlace a datos definida de entre este punto y este punto, pero una vez pasa hacia la otra interfaz, por ejemplo, que tiene una señal con una antena, pues si lo ponen aquí así es porque va por fibra óptica, lo que implica que aquí entonces esta trama de enlace a datos que está aquí, o sea, de capa 2, tengan claro que no estoy hablando de las capas superiores, esas capas no las estamos tocando todavía, pero aquí, en esta transmisión de este lado, se tiene que tomar, primero, este equipo recibe la trama de este lado, de la capa 2, de la capa de enlace a datos, la desempaqueta, la interpreta y la retransmite por acá, pero armando una nueva trama. O sea que el direccionamiento asociado a la trama de aquí va a cambiar por un nuevo direccionamiento acá. Lo mismo va a pasar aquí y acá va a pasar lo mismo y acá miren que la transmisión va inalámbrica, entonces se cambia la trama en particular. ¿Esto qué quiere decir? Que las tramas van cambiándose cada vez que el sistema cambia de un nodo de transmisión a otro nodo de transmisión.
Eso lo vamos a notar en la próxima clase, en el hecho de que no podemos determinar la dirección MAC de una computadora que no se encuentre dentro de nuestra red LAN. Entonces, ¿esto cómo se explica de esta manera? Se explica mejor de esta manera. Tenemos aquí nuestra estructura de comunicaciones. Esto que está en la mitad con el nombre de paquete, pues son los datos que vienen de las capas superiores, específicamente de la capa de red, y que se les agrega, como esta es una conexión Ethernet, se les agrega un encabezado de LAN y un tráiler de LAN. Un tráiler es un fin de trama, pero basados en la estructura de LAN, con información de la dirección, por ejemplo, la dirección MAC de aquí y la dirección MAC de acá. Se transmite el mensaje, llega a este router y ahora para esta conexión de acá se va a utilizar una conexión serial o se puede utilizar también la misma conexión Ethernet, no importa, pero ya viene hacia otra comunicación distinta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el encabezado LAN y el trailer LAN fue leído en este equipo y listo, ya se procesó. Ahora, para transmitirlo por la conexión serial, se le va a agregar un nuevo encabezado porque es probable que este medio haya cambiado aquí y obviamente haya que cambiar la estructura del encabezado. Y si es el mismo, hay que armar otro encabezado LAN, pero con la nueva información de los medios asociados a este enlace de este lado. Entonces, al mismo paquete que no se ha modificado porque no ha sido procesado, se le agrega un encabezado WAN y un trailer WAN. Listo. Entonces, cada vez que la trama pase por un router, por un equipo que le cambie el segmento de red, pues automáticamente el encabezado se tuvo que haber leído y tuvo que haber sido descartado. ¿Sí? Pues, bueno, perdón, procesado. Y tuvo que haberse vuelto a rearmar con otros valores adicionales. Entonces, las tramas se quedan dentro del espacio de LAN al que pertenecen. ¿Sí? O sea que la trama encabezado LAN es de este PC a este router y la trama WAN es desde este router hasta este router. Si pasa hacia otro router, se tiene que armar otro encabezado distinto. Entonces, esto o el tema que vamos a tratar hoy básicamente se concentra en lo que es el control de acceso al medio, o sea, la forma como se accede al medio físico. ¿Sí? ¿Estos qué son? Estos son las reglas de tránsito que regulan la entrada de los datos al medio físico, simplemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no se controla, tendríamos un problema como el que dice ahí. Los vehículos en la calle ignoran las señales de tránsito y obviamente vamos a tener problemas de tránsito grandísimos. Se notan mucho en esta ciudad donde a veces la gente no respeta las normas, no va por su carril, sino que se mete en la mitad del carril, que se vuela las escuadras y obviamente por eso es que hay muchos accidentes de tránsito aquí en la ciudad. Bueno, lo mismo va a suceder con las redes si no se controla el acceso al medio físico. ¿Por qué? Tengamos claro algo, señores. Yo no puedo transmitir al mismo tiempo, ¿verdad? Utilizando el mismo medio, a menos que yo controle esa transmisión, que yo tenga equipos que sumaricen las señales, porque si no, vamos a tener un problema de que el equipo A está transmitiendo usando el mismo canal que el equipo B y el equipo B está transmitiendo al mismo tiempo, entonces se genera una malformación de la señal eléctrica, porque las señales se suman, ¿sí? Y obviamente hay una variación de la tensión eléctrica y eso hará que se genere lo que se conoce como una colisión de paquetes. Entonces, si no controlamos esto, vamos a tener un problema. Ustedes no vivieron esa parte, sí, esa parte de la historia del Internet, pero originalmente cuando llegó el Internet acá, el Internet era conmutado. ¿Esto qué quiere decir? Que tú te comunicabas a través de una llamada telefónica, ¿sí? A través de la línea de telefonía conmutada que teníamos, y eso ocupaba la línea telefónica. Quiere decir que si tú estabas usando Internet, no se podían realizar llamadas telefónicas. Si levantabas el auricular oías mucho ruido, que era la señal eléctrica que estaba emitiendo tu computadora y recibiendo tu computadora asociada a la señal de internet. Pero como estábamos compartiendo el mismo cable, ¿sí? La misma comunicación de teléfono, pues obviamente se oía el ruido de la transmisión eléctrica del internet. Ahora, si tenías dos teléfonos en tu casa,
y alguien estaba haciendo una llamada y tú levantabas el auricular, tú escuchabas la llamada de la otra persona, lo que indicaba que hay una señal en la transmisión y tu teléfono la está recibiendo. Muy bien, lo mismo sucede acá en las redes de computadoras. ¿Por qué? Porque hay una señal eléctrica en el cable y recuerden que la señal eléctrica se reparte por toda la conexión eléctrica, toda la línea continua de cables que haya. Quiere decir que si tú tienes un teléfono, todos los teléfonos conectados a la misma línea telefónica, es porque todos los cables están empalmados y están conectados. Así que si hay una señal eléctrica viajando por una conexión, se va a repartir y le va a llegar al otro teléfono porque el cable está empalmado y por ahí pasa la corriente eléctrica. Y lo mismo sucede con la fibra y con todos los elementos de transmisión. Y si hablamos de transmisiones inalámbricas, la cosa se empeora, porque aquí el medio de transmisión es el aire. Así que podemos llegar a encontrarnos con múltiples transmisiones que se chocan, ¿verdad? Obviamente se chocarán en el equipo que las reciba, no en la transmisión en el aire. En el aire no se van a chocar. Entonces, bueno, perdón, sí se chocan si trabajan en la misma frecuencia, ¿oyeron? Por eso es que las frecuencias de transmisión de las ondas de radio están controladas y cada emisora tiene su banda de transmisión. Muy bien, entonces aquí tenemos los controles de acceso al medio, obviamente asociados a la capa MAC de la capa de enlace a datos. En la siguiente clase hablaremos de la capa LLC. Y en este caso, este acceso a los medios dependerá de la topología de red utilizada y del uso compartido de los medios según el tipo de conexión que se esté estableciendo. Cuando hablamos de topología, estamos hablando de la forma en que están establecidas las conexiones. Las topologías pueden ser físicas o pueden ser lógicas, ¿verdad? La topología física, obviamente, si se acuerdan de sus clases de redes iniciales, hablan de las conexiones físicas de los equipos, cómo están conectados físicamente. Y la topología lógica, más que todo, es cómo se dan las comunicaciones lógicas entre los equipos. Es probable, por ejemplo, que la topología física, si utilizamos un equipo como un hub, sea una topología física de estrella, pero como el hub internamente tiene un mismo bus de comunicaciones compartido, la topología es de bus. ¿Ya? Entonces, la topología lógica, perdón, es de bus. Entonces, la topología lógica básicamente trata sobre las conexiones virtuales que hay entre los diferentes nodos en una red de computadoras. Estas son las topologías físicas dentro de una red LAN, las que nosotros conocemos, la topología en estrella, la topología de bus, de anillo, o por ejemplo la estrella extendida, ¿verdad? Anillo doble. Entonces, estas son topologías que se observan dentro de una red LAN. Actualmente la que se utiliza es más que todo la topología de estrella extendida o la estructura jerárquica de la que hablamos en la clase anterior, ¿verdad? Ya a nivel de WAN se observan topologías como la topología punto a punto, que es más una topología lógica, o la topología establecida de un router A un router B. La topología hub and spoke, que es la relativa a la topología en estrellas, en redes LAN, y la topología de malla, en donde los nodos se conectan todos con todos, que es la topología más común utilizada en Internet a nivel global, ¿no? Ya que todos los routers conectan con algunos routers para establecer las comunicaciones. Cuando hablamos de una topología de malla completa, estamos hablando de que todos los nodos se conectan con todos los nodos y eso hace alusión pues a una red pequeña, central, controlada en un espacio no muy grande. Entonces digamos que esas son las diferentes topologías, ya sea físicas o lógicas, que podemos encontrar dentro de las redes LAN o dentro de las redes WAN. Y el uso compartido de medios, que es el otro mecanismo que se utiliza para definir la forma de acceder al medio, es básicamente basado en dos posibles técnicas que se pueden utilizar, ya sea el acceso por contienda o el acceso controlado. En el acceso por contienda, todos los nodos compiten por acceder al medio. Ese es el modo que se utiliza en Ethernet, ¿verdad? En donde el medio está disponible y cada nodo transmitirá si necesita transmitir. Problema del acceso por contienda, las colisiones que se pueden llegar a producir cuando dos nodos transmiten al mismo tiempo. Y el acceso controlado, aquí hay un mayor control, valga la redundancia, de la transmisión,
no se generan colisiones debido al hecho de que cada nodo tiene el tiempo específico para transmitir. Así que se busca una forma en la que cada nodo transmita sin que otro nodo pueda transmitir durante el momento en que él está transmitiendo. Esta es la forma de uso compartido que se utilizaba en las redes en anillo que trabajaban con la tecnología Token Ring de IBM. Ya no se utiliza ese tipo de acceso. Actualmente casi todos se basan en acceso por contienda. Entonces, como dijimos en el acceso por contienda, los nodos pueden transmitir en cualquier momento, lo que quiere decir que, digamos que cada nodo puede utilizar el medio de transmisión en el momento que ese nodo lo desee. Entonces, en este caso de aquí existen colisiones. ¿Cómo así? Nodos que quieren transmitir al mismo tiempo y se chocan las señales. Los dos carros están compartiendo el mismo carril y quieren quieren salir a la vez por el mismo carril. Se chocan, obviamente, ¿verdad? Entonces debemos controlar en el acceso por contienda, deben existir mecanismos que permitan resolver el acceso a esta contienda por los medios y a su vez deberán existir mecanismos que puedan controlar las colisiones que se puedan llegar a dar. ¿Listo? Entonces tenemos los mecanismos más comunes aquí, no son los únicos, pero son los métodos de acceso al medio más comunes, que son el CSMA/CD, que se utiliza en las redes Ethernet, ¿sí?, del estándar IEEE 802.3. Y tenemos las redes el método CSMA/CA, que es el que trabaja en las redes inalámbricas, ¿sí?, del estándar IEEE 802.11. Entonces, cada uno de estos métodos, si se dan cuenta, pues inician igual, CSMA, que es la forma como se accederá al medio, y la otra parte del nombre, CD y CA, hace referencia a la forma como se gestionan las posibles colisiones que se puedan llegar a presentar. Entonces, comencemos hablando de lo que es CSMA/CD, que es el que se usa en las redes cableadas bajo Ethernet. Entonces, estas son las siglas de Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect. Es acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones. Acceso múltiple quiere decir que múltiples equipos pueden, digamos que, transmitir, ¿sí?, para el acceso al medio en cualquier momento. Como se basa en el método Carrier Sense o detección de portadora, señores, que es una portadora. Una portadora es la señal que transporta la comunicación en la red, específicamente una señal eléctrica, que es la señal que contiene el dato que se va a transmitir. Básicamente lo que quiere decir esto, señores, es que si hay una señal eléctrica en el cable, es porque, o en el medio, disculpen, en el medio de transmisión, es porque hay una transmisión que se está ejecutando y obviamente los equipos escuchan ese medio. Están pendientes de que cuando van a transmitir, lo primero que hacen es escuchar el medio y validar que el medio esté sin señal. Si el medio tiene una señal, pues ellos se esperan para poder para intentar transmitir más adelante, ¿ya? Entonces, ese es el Carrier Sense. El dispositivo que desea transmitir debe escuchar el medio para detectar la presencia de una señal. Si no hay una señal en el medio, el dispositivo puede transmitir. El problema se presenta cuando dos equipos se dan cuenta que la señal está libre o que el medio está libre e intentan transmitir al mismo tiempo. Y es cuando eso se debe a la parte del multiple access, ¿sí? Los dispositivos pueden compartir el medio y obviamente si dos dispositivos transmiten al tiempo, se genera una deformación en la señal que viaja por el medio. ¿Por qué? Porque las dos señales se cruzan. Aquí en el diagrama observamos que este equipo transmite, el medio está desocupado y esta señal eléctrica es la que indica que en estos momentos
Este equipo está transmitiendo y el medio está ocupado. Todos los demás deberán esperar. Pues todos los demás que estén conectados al mismo medio, ¿no? Y acá este equipo pues recibe la señal. Pero ¿qué pasa si en el mismo medio de comunicaciones el equipo A transmite y el equipo B también transmite? Que hay un choque de señales, se genera una desviación de la atención y se malforma la señal eléctrica, se sale de los límites esperados, ¿sí?, aceptados por el sistema, y el equipo que reciba la transmisión, que reciba esa señal malformada, automáticamente comienza a informar, que básicamente lo hará el equipo de interconexión que conecte estas dos máquinas. ¿Listo? Tengamos claro algo. Estoy hablando de los switches, ¿sí?, de los switches de red. Ahorita ya habíamos hablado la clase pasada de la diferencia entre un hub y un switch. Y vamos a ver ahora en esta clase cómo el uso de un switch disminuye en gran medida la posibilidad de que se dé una colisión en comparación con un hub, debido a la forma como cada uno trabaja. Entonces, el Collision Detect es el sistema que detecta las colisiones y que automáticamente pues habilitará la información, ¿sí?, a través de una señal jump, habilitará la información de que se generó una colisión. Entonces, si dos equipos transmiten al mismo tiempo, en el medio se genera una colisión de paquetes, ¿verdad? Entonces, se genera un desplazamiento de la tensión continua en el cable, lo que indica que la señal se deformó. ¿Por qué? Porque hubo una sumarización de señales eléctricas y se generó una señal eléctrica distinta, más potente. Entonces, ¿qué sucede? El equipo que detecta la colisión informa mandando una señal de interferencia, conocida como una señal jump. ¿Listo? Esta es una señal eléctrica particular que le informa a los nodos que estaban transmitiendo que se generó una colisión y que por lo tanto deberán retransmitir sus mensajes. El problema aquí se presenta en cuándo tendré que enviar ese mensaje, porque es probable que yo quiera retransmitir otra vez y nos volvamos a chocar nuevamente. Entonces, en este caso, los equipos se deberán autoasignar un valor de retransmisión aleatorio, conocido como backoff, ¿sí? Y el mensaje será retransmitido en tiempos diferentes en cada máquina, porque cada máquina lo calcula basado en sus características particulares, ¿sí? Unos valores de tiempo llamados time slots que se utilizan para determinar estos tiempos de retransmisión. Pero ojo, esto solo se da cuando ocurre una colisión de paquetes. Entonces, el Binary Exponential Backoff es el mecanismo que se utiliza precisamente para controlar estos problemas de congestión o estos problemas de colisionamiento que se están generando para la asignación del tiempo de retransmisión. De esta manera se reducen las colisiones permanentes, o sea, que dos máquinas estén queriendo transmitir al mismo tiempo y siempre se estén chocando, ¿sí? Entonces, este mecanismo determina el tiempo de espera de una estación para poder retransmitir un mensaje. ¿Listo? De tal manera que los valores que se generen sean distintos a nivel aleatorio. Y ojo, esto implicará que se deberá volver a empezar el trabajo de la retransmisión. No podemos pretender que cuando se determinen estos valores de retransmisión, el medio va a estar desocupado otra vez. ¿Listo? Vamos a entender un poco más, antes de continuar con esta parte, a lo que me refiero con el manejo del medio. Entonces, en este diagrama observamos la diferencia en los procesos de comunicación entre un switch y un hub. A la izquierda observamos el hub. Cuando un equipo que esté ubicado de este lado, por ejemplo, el que esté de este lado del hub, quiere transmitir hacia el equipo A, el hub, como es un bus de comunicaciones compartido, o sea, un medio completo compartido, se lo envía a todos los nodos al mismo tiempo. Lo mismo si se va a mandar al bloque C, al bloque B, al bloque C, al bloque D. Total, el hub no entiende quién está de qué lado y se lo envía específicamente a todos. ¿Esto qué quiere decir? Que es posible que este equipo
quiera transmitirle al equipo A y le mande las señales a todo mundo. Y es posible que el equipo D también se quiera comunicar, por ejemplo, con el equipo C y él también transmita al mismo tiempo. Y va a pasar lo mismo. El equipo D manda y le llega a todos, incluso al equipo que está de este lado. ¿Eso qué quiere decir? Que se pueden generar muchísimas colisiones debido a que el medio es compartido por todos los nodos al mismo tiempo. Por eso se dice que un hub completo es un dominio de colisión. Porque el hub completo controla sus colisiones, pero todos los nodos comparten el mismo medio de transmisión. Ahora, ¿qué pasa en un switch? En un switch no se retransmite a todos los nodos, no es un bus de comunicaciones compartido. Los switches arman mallas de conmutación. ¿Sí? O sea que él establece una conexión del puerto de origen al puerto de destino específicamente. De tal manera que el equipo este se quiere comunicar con el equipo A, así que le establece un medio de comunicaciones directo aquí, una malla interna aquí, desde este punto hasta el nodo A. Y es posible que el nodo C quiera transmitir al nodo D. ¿Y qué va a pasar? Que se va a establecer la comunicación directa entre estos dos, de tal manera que queda completamente aislada de la comunicación de este nodo hacia el nodo A. Así que ahí no están compartiendo el medio. O sea que sí se puede transmitir al tiempo esto nodo hacia acá y de C o de D hacia C. Sí se puede porque las mallas de conmutación hacen que las dos señales se independicen. Por eso, en los switches se dice que un switch, que cada puerto del switch es un dominio de colisión. Como cada puerto establece una malla de conmutación desde puerto de origen a puerto de destino, pues en ese caso no hay un medio compartido y cada puerto controla sus propias colisiones. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar? Que el nodo quiera transmitir hacia el nodo A y el nodo D también quiera transmitir al mismo tiempo hacia el nodo A. En cuyo caso ahí se puede llegar a generar una colisión porque se establece aquí la malla del punto A hasta este punto y de aquí al mismo punto y aquí en ese punto es donde se genera el choque, donde se puede llegar a generar la colisión. ¿Listo? Entonces, obviamente los switches van a buscar mecanismos para que esto no suceda. Y si se llega a dar, puede ser que incluso de este equipo le quiera transmitir al equipo A y que este equipo A le quiera transmitir a él también al mismo tiempo. En ese caso puede darse ahí una colisión de paquetes desde ambos nodos. Entonces, obviamente, manejar switches es mucho más práctico que manejar hubs y por eso es que ya los hubs se dejan de fabricar. En los hubs hay muchísimas colisiones. ¿Listo? O había, perdón, muchísimas colisiones. Los switches ya cada puerto es un dominio de colisión. Entonces, el mecanismo del Binary Exponential Backoff es para calcular esos tiempos de retransmisión, ¿verdad? El periodo de tiempo debe ser un múltiplo aleatorio de un valor de tiempo conocido como time slot o tiempo de slot. Y normalmente, cada vez que se falla en la retransmisión porque se volvió a generar una colisión, pues el valor se tiene que duplicar. El tiempo se duplicará hasta llegar a un valor límite, en cuyo caso dejará de incrementarse y seguirá intentándolo cada vez que se vence ese tiempo que llegó al tope máximo de incrementos. Porque si no, se podría llegar a incrementar hasta el infinito y se generaría un problema grandísimo aquí a la hora de retransmitir el mensaje. Podría ser que nunca se llegue a retransmitir. Ojo que estos mecanismos surgieron cuando se utilizaban los hubs. Se han mantenido porque todavía es posible que se generen colisiones, pero cada vez es menos probable que esto pase. Ahora, ¿cómo se calculan estos valores? ¿Verdad? La fórmula dice que es de 0 a 2 a la n menos 1, donde n es el número de colisiones que se han presentado. ¿Listo? La primera vez, obviamente, será entre 0 y 1 porque sería la primera colisión y sería 2 a la 1 menos 1. Entonces, el tiempo de retransmisión será entre 0 y 1 tiempos de slot.
pero ojo que los tiempos de slot son diferentes según el tipo de tecnología de red que estemos utilizando. La segunda colisión, ya n es igual a 2, entonces miren que ya no va a ser entre 0 y 1, sino entre 0 y 3 tiempos de slot, porque es 2 a la 2, que es 4, menos 1, que me da 3. Y así se va hasta que se llegue a un tope máximo. Según la tecnología, los topes son diferentes. Cuando se llega a la cantidad máxima de intentos, se deja de realizar el incremento en la transmisión. ¿Saben? Entonces la idea es calcular esa retransmisión. Ahora, ¿cómo se define el tiempo de slot? ¿Sí? O el time slot. Dice aquí, al menos el doble del tiempo que le toma a la señal eléctrica recorrer la distancia teórica máxima entre dos nodos, o sea, la distancia que hay entre dos nodos. ¿Verdad? El doble del tiempo. Ahora, ¿quién cree saber por qué tiene que ser el doble del tiempo? ¿Por qué el doble del tiempo de la distancia de un nodo A a un nodo B? Profe, o sea, no sé, creo yo que es como que para cuando él mande la petición o la solicitud y cuando reciba la respuesta, no sé. Exacto, exactamente. ¿Ven? Entonces, dice aquí, para enviar 512 bits se consumen 512 tiempos de bits, ¿sí? No tiempos de slot, sino tiempos de bit, que es el tiempo que toma la transmisión de un bit en particular. Ahora, el tiempo de bit, ¿cómo se calcula? Pues 1 sobre la velocidad de la tarjeta de red, de la NIC. Recuerden que las tarjetas de red son de Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, ¿sí? O ¿cómo es que se llama? O Ethernet. Si las velocidades son de Ethernet, son de 10 megabits por segundo, que esas tecnologías ya no se encuentran acá. Si es Fast Ethernet, son 100 megabits por segundo. Y si es Gigabit Ethernet, son 1 gigabit por segundo. Por lo tanto, el time en bit time o el tiempo de bit será 1 sobre, si es para una tarjeta de tipo Ethernet, que tiene una velocidad de 10 megabits por segundo, en ese caso será 1 sobre, dice ahí 10 por 10 a la 6. ¿Por qué 10 por 10 a la 6? Porque es 10 megabits y 1 megabit son 10 a la 6 bits. ¿Sí? Porque es mega, 1 millón. Y eso, calculando todo esto a nivel de segundos, nos da 100 nanosegundos. ¿Listo? Entonces, ese es el tiempo de bit. El tiempo que le toma transmitir un bit. Le toma 100 nanosegundos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo determinamos el tiempo de slot? Básicamente es el tiempo entonces que le toma al sistema mandar una transmisión del punto A al punto B. Y en este caso, para los estándares Ethernet, ¿sí? El IEEE 802.3, que es el Ethernet convencional, el tiempo de slot son 512 tiempos de bytes, tiempos de bit, perdón, ¿sí? O sea que hay que tomar el tiempo de bit que me dio acá de 100 nanosegundos y multiplicarlo por los 512. Y eso me da 51,2 microsegundos como tiempo de slot, que será la base para el cálculo del Binary Exponential Backoff. En las redes Fast Ethernet, las IEEE 802.3U, son 512 bit time también, pero acá son 100 megabits por segundo. O sea que me da un cálculo de 5.12 microsegundos para el cálculo de las retransmisiones. Y el Gigabit Ethernet como tal tiene un tiempo de slot de 4096 tiempos de bits, lo que implicará que son 4,096 microsegundos para las transmisiones. ¿Listo? Para las retransmisiones. Entonces se calcula ese valor basado en estos específicos. Recuerden que esto es la cantidad de tiempos de slot que se va a esperar. Si es de 0 a 3, entonces sería de 0 hasta 3 veces 4, o sea, será hasta 12 punto algo microsegundos, ¿sí? En la segunda retransmisión. Y luego se va duplicando. Y cada tarjeta va calculando sus tiempos específicos para las retransmisiones.
Como ya les había explicado, señores, acá tenemos el concepto del dominio de colisión, que es el segmento físico de la red en el cual las estaciones comparten el medio de transmisión. Ya vimos que en los hubs todos los equipos se conectan a un mismo bus de comunicaciones compartido y por lo tanto todo el hub es un dominio de colisión. ¿Listo? Como vimos en el diagrama. O sea que el hub no maneja ningún nivel de inteligencia y es simplemente un nodo transmite en la red y el mensaje le será reenviado al resto de nodos dentro de la misma red, ¿verdad? Cosa que no pasa en un switch, como el switch o el conmutador establece una malla de conmutación y de ahí su nombre, una malla de switcheo. Cada puerto del switch se convierte en un dominio de colisión. Cada puerto controlará sus propias colisiones, lo que mejorará en gran medida el rendimiento del sistema. Antes de que se inventaran los switches, esto se lograba a través de unos dispositivos conocidos como bridge o puentes, que hacían precisamente esta separación, ¿verdad? Y controlaban las colisiones de un punto A a un punto B. Entonces, si tú tenías un grupo de hubs conectados y tenías muchas retransmisiones, la red se volvía bastante lenta, tú lo que podías hacer es dividir esos hubs y poner entre ellos algunos bridges. Los bridge son como switches, pero con poquitos puertos. Tienen 2, 4 puertos según el tipo de bridge. Pues tenían, pues ya no se usan porque los switches vinieron a reemplazar a estos equipos. Y con eso se controlaban las colisiones, quedaban de un solo lado y las otras quedaban del otro lado. ¿Ya? De tal manera que la conexión de los nodos de un hub hacia el otro hub solo se establecían cuando se necesitaba mandar información de un nodo conectado en el hub 1 hacia un nodo conectado en el hub 2. Entonces ahí es cuando se veía el uso del control de colisiones. Y un día dijeron, pero saben que mejor hagamos que el hub se comporte de esa manera y construyeron los switches. De esa manera se eliminaron el uso de los equipos intermedios conocidos como los bridge o los puentes y simplemente con el mismo equipo de interconexión se controlaban las colisiones. Aquí está, bueno, esta es la explicación de lo que les acabo de decir. Cuando un dominio de colisión contiene demasiadas estaciones, se aumenta el número de colisiones. ¿Sí? Y dice aquí, en el peor de los casos, en los peores casos puede ocurrir que solo se alcance el 30% de la velocidad real de transmisión, porque hay muchas retransmisiones en la red. ¿Listo? Se hace uso de bridge o puentes o switches, ya que cada puerto es un dominio de colisión, así como les expliqué en la separación usando hubs, donde se hacía uso de bridge cuando había demasiadas colisiones dentro de la red. Ojo, estoy hablando de retransmisiones en la red basadas debido a colisiones, pero es posible que existan otras falencias dentro de la red que estén generando las retransmisiones también. Así que no pueden pretender que aquí, después de que se controlan las colisiones, ya no va a haber retransmisiones. Sí las puede haber debido a un mal diseño de la red o al hecho de que los equipos de interconexión que estamos utilizando no soportan la cantidad de tráfico que se está procesando a través de la red. ¿Sí? Hagan de cuenta las calles de la ciudad en hora pico. ¿Ya? En donde obviamente pues vamos a demorarnos mucho más en llegar a nuestro destino porque va a haber mucho tráfico y va a haber mucha congestión, sobre todo si no hay control en las calles, ¿sí? Si la gente no respeta el semáforo o si la gente no respeta su carril incluso, eso va a afectar porque un solo carro puede retener a dos si está en la mitad de un carril, ¿ya? Entonces ahí todo eso mismo puede suceder en las redes de computadoras. Ahora, si un equipo recibe demasiadas solicitudes, por ejemplo, estamos usando un switch que acepta 1.000 millones de paquetes por segundo y resulta que está recibiendo 2.000 millones, pues el rendimiento de la red se bajó al 50%. ¿Por qué? Porque la mitad de esas transmisiones van a ser rechazadas.
el equipo no se va a bloquear. Él va a evitar una denegación de servicio en la medida de lo posible, eh, simplemente controlando o rechazando paquetes. El problema es cuando el tráfico se satura demasiado, cuando hay demasiadas transmisiones. En este caso, el switch, eso es un ataque de inundación y el switch se comenzará a comportar como un hub. Y ahí se empeorará la cosa. Entonces, estas son las formas de disminuir un dominio de colisión. Usar bridge en las redes basadas en hubs o simplemente usar switches, que es lo que se usa en la actualidad. Entonces, aquí tenemos, señores, el diagrama de flujo de lo que son las comunicaciones CSMA/CD. Primero, al inicio de la transmisión, se verifica el medio. Básicamente lo que hacemos es detectar si hay una señal portadora ahí. O sea, si hay una señal eléctrica o una señal lumínica que esté viajando por el medio, no sé, o sea, según si es cobre o si es fibra. ¿Ya? Porque se puede utilizar tecnología gigabit, perdón, tecnología Ethernet, tanto en conexiones en cobre como en conexiones en fibra, ¿oyeron? Muy bien. El medio está libre, o sea, no hay una portadora transmitiendo información. No, listo, vuelvo a verificar el medio más tarde. Vuelvo a verificar el medio y aquí me quedo hasta que el medio esté libre. Sí, envío los datos. Es posible que haya una colisión, entonces válido a través de algún dispositivo. El que haya notado la colisión tiene que informar. ¿Hay colisión? No. Fin, se acabó. Ya se retransmitió. Ya se transmitió la información. Señal jam. Señal jam quiere decir la señal que se envía para informar de que hubo una colisión. ¿Vamos a tener más intentos de retransmisión? Sí, y se calcula el back-off, el tiempo de retransmisión, y volvemos a empezar otra vez el proceso. No, ya no se va a intentar retransmitir. Definitivamente no se pudo realizar la comunicación. Bueno, fin, ya terminamos hasta aquí y no pudimos comunicarnos. Entonces, señores, esta es la forma o el diagrama de flujo para las comunicaciones basados en CSMA/CD. ¿Sí? Acceso múltiple con detección de portadoras y detección de colisiones, que es la tecnología que se utiliza en las redes Ethernet. O sea, es la que utilizan nuestras redes cableadas. Ahora, el otro mecanismo, CSMA/CA. Entonces, en este caso es lo mismo, acceso múltiple con detección de portadoras, pero esta vez ya no es detección de colisiones, sino prevención de colisiones. La idea es evitar que se den las colisiones, ¿sí? Tratar de hacer lo mejor posible para que las colisiones se den en la menor cantidad de veces posible. Este era el mecanismo que se utilizaba en las redes Apple Talk, o sea, en las redes de Apple. Actualmente es el mecanismo que se utiliza en las redes Wi-Fi. ¿Sí? Se basa en lo mismo. ¿Sí? Se escucha el medio. El problema de este medio es que es un medio abierto. Por ejemplo, si estamos hablando de las señales Wi-Fi, en las señales de los equipos cableados en el Mac, pues era sencillo, el cable estaba ahí y el equipo intermedio también escuchaba las transmisiones de todo mundo, así que era fácil controlar o informar. Básicamente lo que se hace aquí es que el nodo, antes de transmitir, informa que va a transmitir. ¿Listo? Y el dispositivo que recibe la señal sabe que el nodo va a transmitir y todos los demás tendrán que esperarse. O sea, todos se enteran de que el nodo A va a transmitir. Así que no transmiten ellos. Ahora, el problema es en las Wi-Fi. ¿Por qué? Como les digo, aquí viene un espacio abierto y la señal pues está viajando por ahí y es probable que yo no me entere de que un equipo está transmitiendo. ¿Por qué? Por un problema de la distancia máxima que recibe la señal. Ahora vamos a ver esa parte. Tengamos claro algo aquí, señores. Los equipos de Wi-Fi
tienen unos radios, ¿cierto? Así como mi equipo de transmisión, mi computadora con la tarjeta Wi-Fi, también tiene un radio de transmisión. Entonces, yo establezco una conexión desde mi portátil hacia el equipo AP o hacia el otro computador, porque es probable que yo esté manejando una red conocida como una red ad hoc. ¿Oyeron? Es más, antes de continuar con esta parte, vamos a hablar de ese temita ahí. Pero, ¿qué sucede? Si estamos usando un equipo que tiene un solo radio, es como si tuviera un solo puerto de conexión, ¿cierto? Porque por cada radio se establece una conexión. Hay equipos que tienen múltiples radios, ¿sí? Cada uno conectado a una antena distinta. En esos casos sería como tener distintos puertos de un switch. ¿Vieron? El problema sería que dos nodos de la red quieran comunicarse con el mismo destino o que quieran transmitir al mismo tiempo. Y obviamente pues se consume el espacio de ese radio. Entonces, antes de continuar, vamos a explicar estas conexiones de las redes ad hoc y las redes con infraestructura. Muy bien. Las redes Wi-Fi se pueden conectar de dos formas. La más común es la basada en una red con infraestructura. Esta que está aquí, ¿sí? Donde tenemos unos equipos centrales, estos APs, y en este caso pues podría ser esto incluso un router inalámbrico, pero digamos concentrémonos en estos APs. Y todos estos portátiles, todos estos nodos inalámbricos utilizan este equipo como centro de la comunicación. O sea que si yo le quiero pasar este equipo, si quiere comunicar con este, pues deberá usar el AP y desde el AP llegará hasta este otro equipo. ¿Listo? Obviamente aquí tiene el cable de red para llegar acá y propagarse de este lado. Así que si este equipo quiere transmitir, pues aquí va por Wi-Fi, se conecta con el AP manda para acá y le llega al equipo de destino. Pero las transmisiones siempre son a través de estos equipos intermedios. Esos equipos son los equipos con infraestructura. O sea, una red Wi-Fi con un nodo centralizado que controla las transmisiones. La otra forma es trabajar en modo ad hoc, ¿sí? AD espacio HOC. En este caso no existe un dispositivo intermedio. Los nodos se comunicarán con los nodos que tengan a su alcance, ¿cierto? Estableceremos una red, ¿verdad? Ya llamada una red ad hoc. O sea, crearemos una red de comunicaciones nosotros en cada computador y no buscaremos una red Wi-Fi que se esté transmitiendo, que es lo que normalmente uno hace en las redes con infraestructura. Acá simplemente, señores, este equipo está transmitiendo, entonces estos comienzan a captar la señal y pueden conectarse en modo ad hoc con esos equipos, ¿verdad? Problema, que este nodo esté por acá muy lejos y no se entere de este nodo que está por acá por lejanía, digámoslo así. Lo mismo que sucede aquí. Es probable que este nodo no sepa que este nodo de acá no sepa que este nodo va a transmitir hacia allá. Entonces ahí es cuando vienen los problemas aquí en las redes Wi-Fi. Entonces a nivel de redes Wi-Fi tenemos unos problemas, ¿verdad?, que se pueden llegar a generar. Y obviamente, señores, todos estos mecanismos que utilizamos para controlar estas posibles falencias dentro de la comunicación, pues son los que pueden llegar a afectar la velocidad de transmisión. Y por eso es que a veces las Wi-Fi son un poco más lentas que las redes cableadas. Ahora, el detalle está en que, pues, con el tiempo se han ido mejorando las tecnologías de Wi-Fi, como vamos a ver después, y obviamente, pues, eso ha mejorado mucho las transmisiones a nivel Wi-Fi. Ya se logran velocidades de gigabits por segundo en redes Wi-Fi. Este es el problema del que les estaba hablando, el que se conoce como el problema del nodo oculto. Se ocurre más que todo en redes ad hoc, debido al hecho de que, como son nodos independientes sin una estructura centralizada, las máquinas se conectarán a las máquinas que se encuentren cercanas. Si estamos hablando de una red, ya no solamente una red ad hoc, sino una red MANET, ¿sí? Siendo una MANET una Mobile Ad Hoc Network o red ad hoc móvil.
Es una red ad hoc, o sea, una red sin infraestructura en la que los nodos que hacen parte de la red se mueven demasiado. Hay mucho movimiento, no son portátiles que tú tienes sentado aquí en tu oficina y no lo mueves, por ejemplo, o un PC con antena Wi-Fi y que se comunica con otro equipo Wi-Fi, puede ser incluso una impresora que está o que está brindando servicio de Wi-Fi para poderse conectar a ella y poder imprimir. Ustedes saben que las impresoras de ahora vienen con antenas Wi-Fi y ellas pueden irradiar su propia Wi-Fi para que los equipos establezcan una conexión ad hoc entre el PC y la impresora. Problema, que haya otro equipo más allá, del otro lado de la señal de la impresora, por ejemplo, y que mi equipo que está de este lado, que está conectado a la red ad hoc, no sepa que el otro equipo está de aquel lado porque no tiene alcance para llegar hasta él, ¿verdad? Entonces, en una red móvil tenemos el problema de que esa movilidad de los nodos, esa posibilidad de que se mueva el celular, ¿verdad? Y se desplace y ya no se encuentre en un punto A, sino que se trasladó, eso rearmó las conexiones, rearmó las rutas, porque la idea es que todos los nodos se puedan conectar con todos a través de una malla de redes ad hoc y los equipos se comportan como routers también, eso depende del protocolo de comunicaciones que se esté utilizando. Es el medio de transmisión que utilizan, por ejemplo, los militares, ¿cierto? Porque estas son redes espontáneas que se arman según la necesidad. Las Homers o los carros que ellos utilizan, las mochilas que ellos tienen, donde tienen el radio, todos estos nodos están ubicados en una red donde no hay una infraestructura definida. Pueden estar en el desierto, pueden estar en la selva. Entonces, ¿qué va a suceder? Que para que se puedan transmitir puede ser muy complicado. Tendría que buscar, por ejemplo, una señal satelital, pero habría que esperar a que el satélite esté disponible, esté ubicado cerca de ellos. ¿Listo? O, pues, lo que se utiliza normalmente es una MANET, ¿sí? Una Mobile Ad Hoc Network, en donde este elemento de comunicaciones que tienen ese batallón se comunicará con otro elemento de otro batallón, el más cercano que esté, según la potencia de la señal, quien a su vez retransmitirá y se conectará con otro y así todos se conectarán con todos, ¿sí? Como si fuera los celulares conectándose todos con todos sin utilizar las antenas, por ejemplo. Sí, sí, si pudiéramos llegar a hacer eso, que también se puede hacer si nuestros dispositivos móviles tienen instalados los protocolos para redes MANET o para las MANET como tal. Entonces, ese problema del nodo oculto allá se incrementa en las MANET y obviamente pues tiene sus mecanismos también parecidos, digamos, similares a estos en los protocolos de enrutamiento para tratar de determinar las formas de llegar del punto A al punto B, pero se presentan muchos inconvenientes en cómo manejar o cómo mantener actualizadas estas tablas. Entonces, el problema del nodo oculto en que se basa en el alcance, en que el alcance de los nodos inalámbricos es limitado, ¿sí? Tienen una distancia máxima de transmisión, por lo general es de 100 metros según las tecnologías Wi-Fi. Pero ¿qué pasa si el nodo con el que te quieres conectar tú está en tu distancia de 100 metros, pero hay otro nodo más allá de los 100 metros, ¿verdad? Con respecto a ti, no con respecto al nodo con el que te quieres conectar. Ahora les muestro un diagrama. En ese caso, tú no te das cuenta que el nodo que está de aquel lado quiere también transmitir porque no está dentro de tu cobertura. Así que la señal que él va a enviar informando que quiere transmitir no te va a llegar a ti, ¿verdad? Entonces ahí tienen un problema. Los miembros de una misma red pueden encontrarse en diferentes áreas de enlace, o sea, señales de cobertura. Y por lo tanto, no se perciben entre sí, no se pueden escuchar, se dice técnicamente hablando, ¿verdad? Es posible que dos nodos no se escuchen, transmitan al mismo tiempo y se genere una colisión. Pero aquí pasa lo mismo que con los switches, ¿sí? Se genera la colisión porque dos nodos se quieren conectar al mismo equipo de destino. O dos nodos quieren, bueno, si van a transmitir entre ellos, pues se informaría. Los nodos no serán conscientes de que se generó una colisión. ¿Por qué? Porque no tienen conexión directa.
Los mecanismos o el mecanismo que se utilizó para tratar de prevenir esta parte es el uso de mensajes RTS y CTS, ¿sí? Request for send y clear for send. Solicitud para enviar, permiso para enviar, ¿verdad? También conocido como sondeo de portadora virtual. Es para determinar si un equipo quiere transmitir hacia el nodo al cual yo quiero transmitir. ¿Sí? Entonces, este mecanismo permite reducir las colisiones generadas por ese problema del nodo oculto. Si los nodos están cercanos, el nodo A informa que va a transmitir y a todos les llega un mensaje de que él va a transmitir, así que los demás nodos esperan. Pero el nodo que está escondido más allá del área de cobertura a la que se encuentra el nodo que quiere transmitir, no se va a enterar de ese mensaje. Entonces, el uso de estos mecanismos de transmisión resuelven precisamente el problema del nodo oculto, pero pueden causar otro problema que se conoce como el problema del terminal expuesto, que básicamente se traduce en que un nodo cree o le llegó el mensaje de que un nodo va a transmitir, pero resulta que va a transmitir hacia un nodo distinto al que yo quiero transmitir. Entonces me hizo esperar a mí, sabiendo que yo no iba a generar ninguna colisión a la hora de transmitir el mensaje. Entonces, para todos estos se han ido desarrollando mecanismos para proteger, para evitar para evitar esta serie de errores, esta serie de posibles problemas en la comunicación. Entonces, aquí está el funcionamiento del mecanismo del RTS en las CTS. ¿Oyeron? Entonces, el nodo A tiene aquí su cobertura y obviamente alcanza al nodo B. Al igual que el nodo C, también alcanza al nodo B. Es probable que el nodo A quiera transmitir hacia el nodo B y que el nodo C también quiera transmitir hacia el nodo B. Entonces, en este caso se podría llegar a generar una colisión porque este es el nodo que tiene un solo radio y obviamente él nada más podrá recibir la señal de una sola máquina. Entonces, el problema es que él recibe una señal mal formada, no la entiende y no sabe quién generó la transmisión. Así que, ¿cómo le va a informar que hubo una colisión? ¿A quién? ¿Ya? Cosa distinta en un switch que él sabe de dónde salieron las señales y dónde se generó la colisión. Muy bien, aquí el nodo A va a transmitir, entonces envía una trama RTC, ¿cierto? De solicitud para la transmisión, en cuyo caso el nodo B se entera de que el nodo A quiere transmitir. Entonces el nodo B le manda mensajes informando de que alguien quiere comunicarse con él y se lo responde a todos. Se lo responde a el nodo A dándole permiso para que transmita y se lo envía a todos sus nodos cercanos indicándoles que va a recibir una transmisión y va a estar ocupado, que no los puede atender, para que esos equipos sepan que se va a generar una transmisión. ¿Listo? Entonces, en ese caso, tenemos este problema cubierto. El problema está en que el nodo C esté recibiendo varias señales de tipo CTS y esté a la espera y nada que lo atiende, nada que se libera según él el medio, y resulta que ya el medio está liberado, ¿verdad? Entonces, ese es el que se llama el problema del nodo expuesto. Entonces, los mensajes RTC incluyen el tamaño de la trama a transmitir. Los mensajes RTC y CTC tienen una estructura. Sí, aquí no la coloqué ya porque digamos que no es, pues no es tan relevante para la clase. Me interesa más que entiendan el mecanismo. Entonces, los mensajes RTC incluyen el tamaño de la trama a transmitir. Ese tamaño le sirve al sistema para calcular cuánto tiempo va a demorar esa transmisión, ¿verdad? Entonces, de esta forma, los nodos que reciben la respuesta CTS conocen el tamaño y calculan el tiempo de transmisión de dicha trama. ¿Saben? Entonces, una estación puede creer que el canal está ocupado porque está esperando que se venza el tiempo, pero resulta que el canal ya se desocupó. ¿Saben? Entonces, la estación puede querer comunicarse con un nodo que no hace parte de la comunicación asociada al CTS, porque no hace parte de la transmisión que se está generando. ¿Saben? Pero entonces él informó, resulta que el nodo B informó que había una transmisión, entonces él se espera.
pero resulta que él se quería conectar era con el nodo D. De todas formas, él espera porque el medio está consumido. El nodo B no sabe, no le informa que es el nodo A el que quiere transmitir, y él puede pensar que es el nodo D con el que él se quiere comunicar. Entonces, él se espera ahí para no generar una colisión. ¿Listo? Entonces, ese es el otro problema que se puede presentar acá. ¿Cómo se solucionan todos esos inconvenientes? Con el uso de mecanismos para función de coordinación, para que los mecanismos se coordinen entre ellos. Esto es una técnica muy utilizada en los sistemas distribuidos a través del cual los mecanismos coordinan entre todos los procesos asociados a cómo vamos a manejar nuestras comunicaciones. ¿Ya? Entonces, el DCF o Distributed Coordination Function es una función que se utiliza para controlar, regular el periodo de espera de los nodos antes de iniciar la transmisión, ¿verdad? Si el medio está desocupado. O sea que a pesar de todo, todavía se esperan un tiempito más por si acaso, ¿verdad? Asigna las estaciones time slopes aleatorios para futuras acciones que se vayan a generar dentro de la comunicación. Tengan claro que la comunicación inicia y ella consiste en el reenvío de diferentes mensajes de varios paquetes que se están emitiendo y que pueden transmitirse en diferentes tiempos. Y también hay que tener en cuenta el tiempo de procesamiento que le toma a los equipos, pues digamos que valga la redundancia, procesar la señal. Entonces, de esta manera se logra una estructura coordinada de los tiempos de espera dentro del sistema. Se manejan unas señales específicas de tres tipos de señales para controlar los posibles eventos que se lleguen a dar acá dentro de esta comunicación a través de estas señales Wi-Fi. Entonces tenemos tres intervalos distintos que son, por ejemplo, el DIFS, que es el DCF Interframe Space, tiempo de espera si el medio está desocupado, o sea, no hay transmisión. ¿Listo? Lo mismo que en las redes anteriores, la CCMA-CD, si el nodo desea transmitir, primero escucha el medio de transmisión, ¿sí? Que no haya una señal que se esté transmitiendo ahí. Si el medio está libre, espera un intervalo interframe space. ¿Listo? ¿Para qué? Para que se llegue a evitar algún problema de que algún nodo informe en ese momento en que él escuchó que el medio estaba desocupado, puede que llegue un mensaje de algún nodo indicando voy a transmitir. Entonces tú mejor te esperas a ver si recibes una señal CTS de algún lado. Al momento de transmitir, ningún nodo dentro del alcance va a transmitir, porque ya él informó que va a transmitir. Normalmente este tiempo tiene una duración de 28 microsegundos a 50 microsegundos. ¿Listo? Y se calcula basado en otro intervalo que vamos a ver ahorita más adelante, que es el SIFS. Y lo que es el valor del time slot al doble del valor calculado. Se calcula igual a como lo vimos ahorita con las conexiones cableadas, ¿oyeron? El time slot. El problema es que aquí hay el valor del time slot dependerá del tipo de Wi-Fi con el que se esté conectando, porque hay diferentes tipos que vamos a ver en la próxima clase. Ventana de contienda o de contención. Este es el tiempo aleatorio de espera para transmitir si el medio no está disponible, disculpen, en este caso, ¿ya? Porque se generó, se está disponible, pero se generó una colisión. Entonces, este es el que corresponde con el backoff de las redes CSMA, es la CD, el Binary Exponential Backoff. El valor, al igual que allá, pues se va duplicando con cada colisión y es el que se corresponde con el Binary Exponential Backoff del CSMA/CD. Y el Short Interframe Space, el SIFS, es que una vez que llega el paquete al receptor, se envía una notación al emisor si se está utilizando el mecanismo del RTS-CTS. Ojo,
Esto es enviar un acuse de recibo de que el paquete se recibió, para que el sistema sepa que sí llegó el mensaje al destino, esa pequeña trama, y no deberá ser retransmitida. El nodo receptor espera un tiempo para enviar la confirmación. ¿Listo? Y entonces esta respuesta puede ser de dos tipos. Una respuesta de tipo ACK a nivel de capa de enlace. Más adelante nos vamos a dar cuenta que en la capa de transporte también se manejan ACKs, pero ya a nivel de transportes. Esto se debe a paquetes que no llegaron a su destino por X o Y motivo. Entonces, se incluye un ACK si la recepción fue correcta. O sea, una estructura de mensajes de tipo ACK. Y un NACK si fue incorrecta la transmisión, porque cuando estos sistemas, esto va también incluso para las redes cableadas, cuando estos sistemas transmiten, utilizan un mecanismo de control de errores basado en el cálculo de una función llamada una función hash. Una función hash es una función matemática que calcula un valor específico que es distinto y que es muy variable si los datos recibidos o utilizados dentro de la función son distintos a los de otra función. Cuando ustedes se van a autenticar, por ejemplo, por contraseñas en una Wi-Fi, en una página web, es muy probable que esa contraseña no esté almacenada en texto plano. No sé si alguno ya lo ha hecho o haya manejado cuando estaban viendo las, las clases de programación web. Utilizaban MD5, por ejemplo, o SHA en alguna de sus versiones para almacenar las contraseñas. Estos son los algoritmos de hash, ¿oyeron? Quiere decir que en este caso, ese algoritmo de hash genera una cadena de caracteres que es distinta según la contraseña y que según el bit que cambió o los bits que cambiaron, pues se genera una variación extremadamente grande en el número generado, ¿cierto? Entonces, a través de un mecanismo que es parecido, digamos que es un algoritmo parecido, que acá se usa, ya aquí no se usa MD5, sino se usa CRC32, que es la comprobación de redundancia cíclica de 32 bits, que genera un número más pequeño que el MD5 y obviamente ocupa menos espacio y es más fácil de transmitir. Pues en ese caso, el sistema lo que va a hacer es que antes de mandar la trama, calcula el CRC de la trama, ¿cierto? Y lo incluye dentro del mensaje. Cuando el equipo de destino recibe la trama, ejecuta el mismo algoritmo de CRC32 que se ejecutó en el emisor. Si el valor generado del hash arroja el mismo resultado que el que está almacenado dentro del mensaje, quiere decir que el mensaje no fue alterado, el mensaje está bien, llegó completo y obviamente puede ser aceptado. Si no, se descarta ese mensaje porque de alguna manera el mensaje se corrompió, puede ser que se dañó o se perdió algo en la transmisión, no necesariamente tiene que ser un ataque informático, y obviamente el sistema descarta ese mensaje, en cuyo caso enviará un NACK como respuesta indicando que no, que la verdad tuvo que rechazar ese mensaje y que deberá ser retransmitido. ¿Listo? Entonces, este tiempo de Short Interframe Space tiene una duración de entre 10 a 16 microsegundos. ¿Listo? Entonces, estos son los mecanismos que se utilizan para tratar de coordinarse, pero en el caso de tener una red ad hoc, o sea, una red sin infraestructura centralizada. Ahora, yo voy a recibir una serie de valores asociados a estas conexiones y deberé calcular, digamos que los tiempos asociados a cuándo va a estar disponible el canal, el medio. Y eso se hace a través de algo llamado el valor NAP o el Network Allocation Vector, vector de asignación de red. No es un vector, sino es una serie, es un contador más que todo. Lo que pasa es que recibe varios valores y él va acumulando.
Entonces, determina el momento a partir del cual se puede volver a intentar enviar un mensaje. ¿Listo? O sea, da el tiempo máximo para que los valores calculados a través de los mecanismos de retransmisión no superen ese valor, que normalmente el valor máximo que tienen en estas transmisiones, en estos valores de vectores de 33 milisegundos. ¿Listo? Y es el tiempo máximo que un nodo puede disponer del medio. O sea que tú, como nodo que está transmitiendo, no puedes quedarte con el medio, digamos que de manera continua. Tú lo tienes que soltar cada cierto tiempo y luego volver a establecer la comunicación. No importa si el mensaje llegó completo o no. Siendo 33 milisegundos el tiempo máximo que puede estar conectado un nodo para estar transmitiendo. Este puede ser utilizado, ese es el máximo tiempo que puede utilizarse, perdón, para transmitir un mensaje. ¿Saben? Entonces, si se demora más de ahí, bueno, mandes ese mensaje y luego mandes el otro paquetico cuando se vuelva a desocupar el canal. Porque si no, es probable que un equipo controle la transmisión y genere alguna denegación de servicios porque está transmitiendo demasiados mensajes. Entonces, este es un mecanismo para tratar de controlar ese tipo de situaciones. Todo esto ha ido surgiendo, señores, porque se han ido detectando los problemas que se han presentado. Inicialmente, pues se comenzaron a detectar que se podían llegar a presentar estas falencias cuando se estaban desarrollando las arquitecturas, cuando se estaban desarrollando los protocolos asociados a las comunicaciones en redes Wi-Fi. Entonces, los ingenieros encargados de esta parte, pues, comenzaron a buscar estos mecanismos para prevenir estos posibles errores. Ahora, ya cuando tenemos una red con infraestructura, o sea, tenemos ya un equipo centralizado o un conjunto de equipos centralizados que controlan el acceso a la red Wi-Fi y que controlan las transmisiones, ya estamos hablando de routers Wi-Fi o de APs, pues se utilizan mecanismos, perdón, perdón, se utilizan mecanismos de acceso múltiple coordinado, porque en este caso hay un equipo coordinador. Entonces se maneja lo que es el Point Coordination Function o la función de punto de coordinación, que en este caso, obviamente, pues el AP, el equipo, el Access Point o el equipo router Wi-Fi, es el que coordina y controla todas las comunicaciones de las estaciones de la red. En este caso, es difícil que se genere el problema del nodo oculto porque todos los nodos se tienen que comunicar con él y él tiene alcance hacia todos los nodos. Pero aún así pues se puede seguir manejando el mecanismo del RTS-CTS. Tenemos la opción de acceso del canal controlado, función de coordinación híbrida para acceso al canal controlado, ¿verdad? Que es una mejora o una ampliación a las funciones de PCF, ¿verdad? En este caso, adicional a coordinar y controlar las transmisiones de la red, este señor también verifica información sobre el tráfico. ¿Por qué? Porque resulta que a partir de la implementación de la transmisión de datos, de video, perdón, y de voz en las redes por los temas de convergencia, se requirió que se manipularan mecanismos de clasificación del tráfico, ¿sí? Entonces, en capa 2 y en capa 3 se hacen marcaciones asociadas al tipo de tráfico. En el paquete IP se define tipo de tráfico y en el paquete, perdón, sí, en la trama Ethernet o en la trama Wi-Fi se tiene que buscar un mecanismo para identificar el tipo de tráfico. Si es un tráfico de video o un tráfico de voz, tienen unos tipos de tráfico ya definidos y en este caso, esto permite a estos equipos controlar y dar prioridad a ciertas transmisiones, ¿saben? Para manipular mecanismos asociados a lo que es calidad de servicio. Entonces, ese es el mecanismo que se desarrolló para manipular esos niveles de prioridad gestionados desde el Access Point. Pueden ser basados en los sistemas
en los valores estándar definidos a nivel de lo que se conoce como los servicios distribuidos, o valores de reserva generados desde un sistema, un servidor que usa el protocolo RSVP y que se basa en el uso de lo que se conoce como servicios integrados. Y el otro es el Enhanced Distributed Channel Access, o acceso a canal distribuido mejorado. Entonces, se activa cuando se inicia un periodo de contención por la generación de alguna colisión, de tal manera de que las diferentes estaciones puedan coordinarse en el cálculo del nuevo valor de retransmisión. Entonces, si se dan cuenta, no es fácil transmitir en una red cableada, y tampoco es fácil transmitir en una red Wi-Fi, señores. Todos estos son detalles que hay que tener en cuenta asociados a los procesos de telecomunicaciones y al manejo de las señales que se van a dar aquí. Aquí tenemos otros mecanismos basados en acceso por contienda. Miren que todos son CSMA, ¿sí? Porque básicamente es lo mismo, escuchar el medio y ver si está desocupado o no. Entonces tenemos el no persistente, el 1P persistente, el 1 persistente, el P persistente. Son diferentes formas, diferentes mecanismos, ¿verdad? Basados en formas que se pueden utilizar para determinar si el medio está ocupado y qué hacer en caso de que haya algún problema en la transmisión. Entonces existen diferentes mecanismos, diferentes tecnologías han creado diferentes mecanismos, algunas se aplican para algunos detalles puntuales, otros se aplican para otras, ¿sí? Miren que hay uno que se llama resolución de colisiones. Entonces, y estos no son todos, son solamente algunos, ¿oyeron? Algunos se usan en IoT, otros se usan en redes LAN, otros se usan en redes PAN, ¿sí? Entonces, ya ahí sí salen, cada vez que surgen nuevas tecnologías y nuevos mecanismos de transmisión o nuevos medios de transmisión, pues puede surgir un nuevo mecanismo de acceso al medio que deberá ser incluido en la lista de mecanismos que manejará esa tecnología como tal. La otra forma de acceso al medio es el acceso controlado. Recuerden que en el acceso por contienda se generan colisiones o se pueden llegar a generar colisiones, lo que exigirá una retransmisión de los mensajes. Pero en este caso, en el acceso programado, ¿cierto? O determinista, que también se le llama, no se generan ese tipo de problemas basados en colisiones. En este caso, el acceso está controlado de alguna manera. La técnica más común utilizada en estos casos, así como en el acceso por contienda, los mecanismos más utilizados son el CCMA/CD y el CCMA/CA. Aquí se basa en lo que es el uso de un token o testigo, ¿oyeron? Que es una señal especial. Los dispositivos no pueden transmitir si no tienen el turno, si no tienen el token para activar su transmisión. Entonces, piensen en estos mecanismos como en el que se utiliza en las carreras de relevos, ¿cierto? En las carreras de relevos son 4 competidores por lo general y hay un token, ¿cierto? Que es el palito que se pasan de uno al otro para poder correr. Entonces, el que tiene el token en sus manos es el que puede correr. Y el otro, cuando va llegando el corredor que lleva el token en su poder, se lo pasa al otro corredor y el otro corredor corre, digamos que la carrera, o se une a la carrera. Así hasta pasar por los 4 competidores, que son los que van a determinar pues quién llega primero con respecto a los demás competidores. Entonces, el corredor no puede moverse hasta que el token no llegue a su destino, no llega a sus manos. Lo mismo sucede en este tipo de redes. Entonces, en este caso, en los mecanismos de acceso controlado, solamente una estación es la que va a transmitir. ¿Cuál? La que tiene el token. Simplemente. Eso es todo lo que se tiene aquí en cuenta. De tal manera que no se van a presentar colisiones. ¿Por qué?
porque la estación que va a generar la transmisión se queda con el token hasta que termine su transmisión. Ahora, es probable que este token se base en también un tiempo máximo de espera. ¿Listo? Basado en un mecanismo de quantum que determinará el tiempo máximo que el nodo se puede quedar con el token para evitar que un nodo malicioso se quede con ese token y no lo retransmita. Adicional a eso, pues, y esto es un problema que se puede llegar a presentar, si el token, digamos que desaparece y no se está transmitiendo, se puede autogenerar uno nuevo, ¿ya? Porque se está demorando demasiado, entonces es probable que se deba algún fallo en la red y el nodo que debía recibirlo, pues genera un nuevo token y comenzará a transmitirse a través de la red. Entonces, eso puede generar el problema de que se aparezcan dos tokens en la red. Así que hay que buscar mecanismos para controlar este tipo de transmisiones. Ese sería el caso en el que se podrían llegar a presentar colisiones, pero es un caso bastante extremo. Se presenta la desventaja de que un nodo que desee transmitir en la red debe esperar su turno, ¿sí? Si ustedes vieron los mecanismos de gestión de procesos en los sistemas operativos, allá en séptimo semestre en su materia de sistemas operativos, de pronto les hablaron de lo que es la ronda de Robin o round robin y digamos que es un mecanismo parecido o básicamente es el mismo algoritmo el que se utiliza acá para este tipo de transmisiones en red. Entonces, aquí podemos encontrar, o este mecanismo se puede encontrar en las redes en anillo basados en el método token ring, ¿sí? Perdón, en el estándar token ring de IBM, que es el IEEE 802.5, o en el estándar de transmisión de fibra distribuido FDDI, que es el IEEE 802.4. Todos estos mecanismos se basan en el uso de mecanismos de token passing o token bus como mecanismo de acceso al medio. ¿Oyeron? Recuerden que mecanismo de acceso al medio es el algoritmo utilizado para acceder al medio físico. Si es SMACD, ese es el método de acceso al medio. Y el estándar que utiliza ese método de acceso al medio es el IEEE 802.3, o sea, Ethernet. En el caso de las redes en anillo, ¿verdad? Desarrolladas por IBM, el estándar de transmisión se llama token ring y el método utilizado se llama token passing, el método de acceso al medio, en este caso. Entonces, token passing es el método de acceso al medio físico controlado que se basa en el paso del testigo electrónico. Es una señal electrónica específica que ya se reconoce y que va moviéndose de equipo en equipo. Hay diferentes formas de manejarlo, ¿cierto? En las redes en anillo se utilizaba token ring, ¿sí? Cuando se implementó anillos de fibra doble, que se manejaron enlaces dobles de anillos, un anillo para transmisión y un anillo para control, se desarrolló el estándar FDDI, que es exclusivo de fibra óptica, y también utilizó el mecanismo de token ring para el paso del testigo. Ahora, si eran redes en bus, basados en conexiones coaxiales, se utilizaba el método de token bus. Si no teníamos o no se utilizaba el método SMACD en las redes de bus basados en tecnología Ethernet. Entonces tenemos aquí el IEEE 802.4. Noten que todos se llaman IEEE 802 algo, ¿oyeron? Más adelante vamos a hablar del estándar de IEEE y vamos a ver diferentes subestándares de todo lo que es el 802. Porque en IEEE todo lo que es el código 802 es transmisiones en red. ¿Oyeron? Entonces, este mecanismo de acceso al medio controlado se basa en el paso del testigo, como ya hemos hablado. Entonces, estos mecanismos de control de acceso ya son obsoletos, ¿oyeron? Ya no se usan. Lamentablemente, los mecanismos por contienda se han mejorado muchísimo basado en la aparición de los switches y de los equipos que controlan toda esta gran cantidad de colisiones. Entonces, estos mecanismos han quedado un poco obsoletos porque son mucho más complejos a la hora de
de configurarlos y de manejarlos. Entonces, esos son los diferentes mecanismos de acceso al medio que se pueden encontrar en las redes de computadoras. Ya los mecanismos basados en acceso controlado no se están utilizando. Actualmente se utilizan los mecanismos basados en contienda, donde los nodos compiten por el medio. Y lo que más se utiliza ahora mismo es CCMA-CD y CCMA/CA, por lo menos para las transmisiones en redes LAN. Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy. Nos veríamos en la próxima clase para continuar con lo que es los estándares de acceso al medio existentes.